Karina, bienvenidos a todos en esta charla tenemos mucho contenido. Vamos a conversar sobre todos los elementos claves de una historia bien contada. Entonces vamos a comenzar, vamos a dejar que la gente vayan entrando y a su gusto y a su ritmo, así que hoy tenemos una charla súper cargada con todo lo que nosotros debemos saber para ya sentarnos a escribir. O sea, hemos paseado sobre todos los elementos esenciales. Al principio descubrimos nuestra voz como escritor, hicimos bastantes ejercicios al respecto. Después pasamos a lo que es la planificación de nuestra novela. Pasamos por la primera parte, la primera P, que es la preparación. Y dentro de la preparación es la preparación de nosotros mismos como escritores. Encontramos la voz del escritor que vive en nosotros, pero también hicimos la planificación de la obra a través del planificador que yo les envié en un ebook. Pudieron ir a través de todos los pasos para desde A hasta la Z tener su obra bien planificada. Y después fuimos y hicimos así como un zoom in a el concepto de crear nuestros personajes, que para mí realmente son los elementos esenciales de nuestra obra. Nosotros, si tenemos los personajes bien conseguidos, elaborados y logrados, yo creo que ya estamos como que en el 70% de una obra bien lograda. Entonces, lo que yo le quiero dar hoy en la charla de hoy es como que el 30% que nos falta, que es los demás elementos de una historia bien contada. Entonces, voy a ir directico aquí a mi presentación. Yo siempre digo, y lo hablamos anteriormente, que un buen libro es ese que nos toca, que toca al mundo con sus letras. Generalmente es a través de los personajes que nosotros podemos tocar al mundo. Y bueno, en la charla de hoy es todo lo demás. Porque después de la charla de hoy, lo que yo quisiera es que usted pueda decidir quién cuenta su historia. A través de las otras charlas hemos hablado muchísimo acerca del narrador. Hoy vamos a dar una lección intensa sobre el narrador y los tipos de narradores que usted tiene, que puede escoger para su obra. Vamos entonces a comenzar con quién cuenta la historia, y veo que aquí no tengo comentarios, pero como siempre, caballeros, déjenme sus impresiones, sus comentarios, sus preguntas. Si algo no les queda claro, yo viro para atrás con toda mi gracia, lo hago. Así que pues adelante, déjenme todo lo que quieran ahí. Hablamos de que el autor, quiero hacer una diferencia grandísima entre el autor y el narrador, porque el autor es usted, el jefe, el CEO, el gran jefe, cacique jefe de este proyecto. Entonces, es la persona real. Y entonces, ¿cuánto cuenta el narrador? ¿Cuánto cuentan los personajes? ¿Qué se dice en la historia? Eso usted lo decide. Eso es, hasta ahí llega el autor. Entonces, hay dos de ustedes, creo que Flora me has preguntado esto, también Cristian me has comentado sobre este tema. Ustedes me preguntaban que cómo uno se diferencia y cómo uno se distancia y cómo uno incluso se atreve a escribir ciertas historias que llegan a tener un contenido personal importante, y cómo quitarse ese miedo de que el mundo llegue a saber que lo que se está contando en la historia es muy personal y es uno mismo. Pues yo les hablaba de esta promesa que uno se hace de que nadie lo va a leer, pero además de eso es de tratar de uno autoconvencerse que el que está contando la novela y que el personaje que usted creó es un personaje diferente a uno, que uno es el autor y deja que la obra se componga con elementos como venga, pero nosotros no somos ese, y es ese distanciamiento a veces también del personaje que usted está tratando de plasmar en su obra, que le hace a usted crear un personaje real y plasmarlo sin que el narrador se vea tanto en la cara y dándole tratando de exprimirle el cerebro a la gente para que piense como piensa el narrador y a veces como el autor. El autor realmente no se debe ver, porque el autor no es un personaje. Nosotros como autores, aunque sea la historia de nosotros no somos un personaje. El personaje lo creamos, ya hicimos la ficha. Es una persona separada completamente de nosotros. Y solo así podemos escribir honestamente y con perspectiva y con arte también de ese personaje.
Entonces el narrador cuenta la historia, dentro de la historia es el maestro de las marionetas, dicen por ahí, pero yo quisiera que nadie viera a sus personajes como marionetas realmente. Yo quiero que vean a personajes como seres vivos y que los entren a la novela ya como seres completos dentro de la novela. No son marionetas que uno está moviendo, pero bueno, yo les digo lo que dicen y el personaje más importante de la historia, según Vargas Llosa. Este narrador es muy importante porque él puede dar giros y trucos para entretener al lector, para adelantar la novela o la historia en una forma muy concisa y muy directa o indirecta a veces, pero tiene participación en la historia desde ese punto de vista. A veces puede la historia ser sobre el personaje, puede ser el narrador o puede el narrador estar muy interrelacionado con la historia, como vamos a ver en los tipos de narradores luego, pero bueno, ese narrador puede ser parte de la historia o no. Entonces, ya no son la misma persona ni aunque esté sea el protagonista de la obra. El narrador es un personaje diferente y lo tiene que crear, y hoy en los tipos de narradores lo vamos a crear. Es el encargado, por supuesto, de que la historia parezca clara, porque si este es el de las marionetas, el jefe de las marionetas, entonces pues según como él ordene que vayan las marionetas, a usted le queda claro lo que dicen las marionetas, lo que hacen las marionetas y dicen las marionetas o no. Y si lo comparamos con la cinematografía, es el lente de la cámara, es lo que va filmando la película y va contándolo todo. Entonces, antes de llegar a los narradores, quiero hablar de un tema. Ustedes me han hecho muchísimas preguntas como parte de las otras charlas y yo estaba esperando pacientemente a esta charla para conversar sobre los tiempos y por supuesto depende del tiempo. Entonces vamos a poder desarrollar o determinar qué tipo de narradores vamos a usar. Mi objetivo hoy es que usted se centre en el cuento que está escribiendo o en la historia que está escribiendo, novela que está escribiendo, lo que sea, y usted vaya a tomar esta decisión hoy. Primero, voy a escribir esto en términos de presente, como si está pasando hoy, lo voy a escribir en el pasado. A la vez que usted escoge el tiempo, el narrador va a nacer o el tipo de narrador va a nacer. Por eso les traigo primero los tiempos en que se puede escribir y hablo de tiempos gramaticales porque está el tiempo de la novela que es parte de la ambientación, que si es de la época victoriana, que si es de la dictadura de Pinochet, nada de esas cosas me estoy refiriendo en estos momentos. Es el tiempo gramatical en que escribo la novela presente, pasado, futuro. O sea, primero vamos a determinar el tiempo y de ese tiempo va a nacer su narrador. Entonces, ¿en cuáles tiempos se puede escribir una novela o una historia? El presente, cuando hablamos en presente, generalmente sea en primera persona, pero bueno, son muy pocos comunes las novelas que estamos conversando de que yo llegué a la casa y yo llego a la casa, me encuentro un fantasma, el fantasma me acecha, y es muy poco común que una novela completamente se escriba en presente. Ahora, es muy usado en novelas donde, o en escenas donde el escritor o el narrador quiere dar una idea de velocidad de la historia. Estás escribiendo en pasado, pero entonces de pronto cambias al presente y hay que hacerlo con mucho cuidado porque uno debe preservar lo más que pueda el tiempo en que se escribe la novela completamente y tener mucho cuidado cuando usa estos cambios a otro tiempo, lo usa como técnicas y tenemos que saber que es como técnicas y si no sale como una técnica determinada, si lo estamos usando para dar velocidad o estamos usándolo para dar una situación hipotética o algo así, el lector lo sabe y se confunde en qué tiempo están pasando las cosas, etcétera. Entonces, sirve poco para el monólogo interno. Si tenemos una novela entera escrita en presente como esto está pasando, esto está pasando, esto está pasando, el monólogo interno es muy difícil hacerlo en presente.
le da también una sensación al protagonista que que el protagonista está hablando a la misma vez que habla. Nosotros cuando contamos lo que pasó, lo que le pasó a una persona y ponemos el diálogo puede estar todo, por supuesto, va a estar todo en presente, pero el narrador hablando en pasado le da la diferencia esa a la obra y entonces no parece que el narrador está hablando a la misma vez que está actuando. Entonces, evitas confusión, si no usas el presente, evitas confusión. Por supuesto, son escenas, se usa mucho para escenas que necesitamos dando una velocidad al relato. Llego a la casa, el perro está salivando, el perro se lanza arriba de mí, me muerde, yo caigo, llega la policía, descubre tal cosa, o sea, ese tipo de oraciones cortas que le dan velocidad a su historia, para eso se usa, y también para añadir elementos hipotéticos, cosas que estoy pensando, ¿cómo logro esto? ¿Qué quiere decir esto en la vida? Ese tipo de preguntas hipotéticas que uno se hace. Dicen, yo nunca he leído una novela entera en este tiempo, pero dice que toma mucho tiempo para el lector acostumbrarse a este texto cuando uno escoge el presente para escribir su novela. El pasado es el más común, los hechos ocurrieron en el pasado y todos los lectores que están aquí en este grupito en este momento han leído la mayoría, estoy segura, 90%, si no me atrevo a decir 100 o 99, pero bueno, un gran por ciento de lo que ustedes han leído ha estado en pasado. Entonces, a mí me gusta el pasado porque me da una gran gama de tipos de pretéritos que puedo usar. El pretérito imperfecto, por ejemplo, y voy a cambiar aquí mis diapositivas para que las diapositivas se vean grandes. Entonces, el pretérito imperfecto, a ver, que me confundí bajé aquí, minimicé todo. Ajá, el pretérito perfecto, el imperfecto y el cuan perfecto, ese que le dije, decía como había comenzado a respirar cuando yo le comencé, o sea, ese tipo me da mucha gama de pretéritos para usar, entonces eso me da diferencia, contraste, movimiento, le quita un poco de monotonía a la novela, me encanta, me encanta. A veces cuando quiero ser un poquito hipotética o darle velocidad a algo, trato de buscar la forma de entrar a otro narrador con un presente para que me dé tipo de actividad, pero ya les digo, con mucho cuidado. Y en futuro, tampoco he leído nada en ese tiempo, pero ya ustedes me han recomendado cositas, se usa como recurso para introducir apocalipsis dentro de novela. La cucarachita Martina, para los que son cubanos, hay un cuento de niños de la cucarachita Martina que siempre andan diciendo, ¿qué me compraré? ¿Qué me compraré? Me compraré un ramo de rosas, me compraré, o sea, ella habla mucho en su futuro, y como narradores, cuando estamos en primera persona, podemos usar el futuro para denotar un poquito deseos de cómo será, de una onda futurística, darle un toque futurístico a nuestros pensamientos o a nuestro monólogo interior. No es útil realmente para la novela, pero yo lo uso a veces como narradora cuando estoy escribiendo blogs y quiero introducir apocalipsis, se acabará el mundo, nos moriremos todos, cosas así, o generar intriga o miedo en una escena. Para acentuar conflictos, hacerse preguntas hipotéticas de las cuales, bueno, van a mover la historia, pero las cuales nadie tiene respuestas realmente. Y antes de entrar a los tipos de narrador, tenemos aquí a Cookies, que desde México acompañándonos, Javier, que nos dice feliz Día de las Madres. Tenemos a Silvia, buenas Silvia es la dueña de nuestra Mapalé, y entonces hemos conversado muchísimo de Silvia. Para todos los que están presentes, si recuerdan nuestra charla sobre los relatos entrecruzados, el otro día que hicimos la fiestecita después de las charlas, que nos fuimos al Zoom y hablamos de los cuentos y de los deseos que tenemos que aprender a hacer cuentos, y Ramón Sepúlveda nos hablaba de relatos entrecruzados. Pues Silvia es la gran cacique jefa de la Mapalé, y ella acaba de lanzar nuestro libro donde muchos autores hispano-canadienses tenemos
tenemos un cuento allí. Un día vamos a hacer una charla solamente dedicada a los cuentos. Vamos a traer expertos que conversen, que le hablen al grupo sobre la estructura de los cuentos y qué es realmente hacer un cuento. Y ojalá que, Silvia, queremos que si puedes, colabores con nosotros porque sería magnífico tenerte. Entonces, tenemos aquí, ¿quién más? Justino nos dice perfecto. Así que, pues, gracias a todos por acompañarme. Yo voy a seguir. La razón por la cual empecé a esta historia del narrador por el tiempo es que basado en el tiempo que usted use para hablar y presentar su novela, usted va a escoger el tipo de narrador. Entonces, en la primera persona tenemos, cuando nosotros estamos hablando del yo, siempre el yo, entonces formamos parte de la historia. Y yo sé que en este grupo tenemos definitivamente tenemos a Hilda, que está escribiendo cuentos en primera persona y lleva escribiendo sus cuentos desde hace muchos años. Tenemos también a Anflora. Yo sé que ustedes son narrador protagonista y seguramente en los cuentos de Hilda, en algunos de sus cuentos, vas a tener que ser narrador testigo o espectador de la situación que estás viviendo. Entonces, este para mí es un narrador que yo estoy tratando de lograr también a través de la loca que vive en mi casa. No sé si han visto esos cuentos que estaba posteando yo a raíz del corona desastre que estamos viviendo, y lo estoy explorando como narrador protagonista, donde el narrador está completamente involucrado en la historia. Ese yo soy la historia. Y entonces, sí, añades credibilidad, pero podemos hablar como protagonistas solamente de lo que sabemos. Nosotros no tenemos acceso a los sentimientos de los demás, a no ser que seamos narradores omniscientes en primera persona, pero tratamos el protagonista bien logrado, es uno que no tiene acceso a los demás. Nosotros estamos hablando de nuestra historia, de nuestras vivencias, y tenemos que usar técnicas muy, muy únicas para nosotros traer a los demás personajes y usar la técnica que hablábamos en la charla pasada, de haz que yo lo diga y no que yo lo sienta, que yo lo sienta y no que yo lo diga. Tenemos que usar esa técnica muchísimo para atraer personajes a describir sus sentimientos, a darnos lo que nos sobra a nosotros como narrador, que no tenemos acceso a ello. Entonces, narramos, por supuesto, desde nuestra visión de vida, y eso tiene un riesgo muy grande, que es que el narrador realmente está en la cara del lector y podemos llegar a darle la información ya masticada, y tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos hablando, haciendo un cuento de nuestra vida y estamos queriendo dejarle al lector todo lo que nosotros queremos dejarle y no dejarlo pensar, no dejarlo sacar conclusiones. Un ejemplo que yo siempre doy es en el ámbito político, cuando estamos escribiendo cosas con matices políticas y nosotros tenemos un sentimiento o político o religioso, también es así, muy fuerte, estamos haciendo una historia y nos involucramos tanto, estamos dando también nuestros sentimientos políticos, y realmente todo eso, lo que es política y religión, separa al mundo, y en una narración tenemos que tener mucho cuidado cómo inyectamos la política, porque puede llegar a ser un escrito en el cual el lector se siente que tú me estás tratando de educar o de cambiar mis impresiones, y eso es como un desencanto muy grande en la lectura. Por lo menos es una fuerza gramatical importante cuando estamos escribiendo memorias o diarios, entonces siempre lo debemos usar con ese tono. El testigo es como un protagonista, pero está como un personaje secundario. Yo siempre me recuerdo de Saint-Exupéry en El Principito. Él abre, o sea, él tiene su accidente, y de pronto él está hablando de su accidente, y ese es el comienzo de la historia, y entonces él empieza a ver al Principito y está hablando con un cierto protagonismo, porque él es realmente protagonista del Principito, pero él realmente comienza la obra con su accidente
de aviación. Y entonces él de pronto es un personaje secundario que está conversando sobre lo que él es testigo, lo que él está mirando, lo que él está recibiendo. Píntame qué quiere decir este dibujo y píntame esto y píntame aquello. Y entonces tú empiezas a conocer al Principito por la percepción que tiene él sobre el otro personaje, y a eso le llamamos un protagonista testigo, que suele intervenir, pero de modo muy sutilmente. Él realmente observa y cuenta lo que ve y va describiendo todo de una manera muy directa, y no tiene acceso ninguno al sentimiento, a lo que viene. Realmente él tiene que usar otras técnicas para empezar a sacarle la información al Principito, para que el lector sepa quién es el Principito, siempre por supuesto en primera persona, y se cuentan a través de nuestras impresiones. Y hasta aquí los voy a dejar con lo que es el narrador protagonista y testigo. Yo sé que muchos de ustedes lo están usando. Lo que yo quiero que todos los que están escribiendo cuentos en primera persona vayan y vean, busquen al narrador, descubran, saquen al narrador, ya los que ya tienen cosas escritas, búsquenlo, porque ese narrador tiene que ser un buen, ser protagonista, pero tiene que seguir siendo el maestro de marionetas dentro de su historia, como ya habíamos hablado. Así que entonces voy a hacer una pausa aquí a ver quién está. Tenemos a Justino, a Silvia, a Miriam. Feliz Día de las Madres, Miriam. Ya pues hemos felicitado a las madres al principio, pero aquí con mucho gusto estamos celebrando nuestro Día de las Madres, siguiendo lo que nosotros amamos, siguiendo nuestra pasión. Buenas tardes, Rocío, bienvenida. Estamos hablando sobre los narradores. Los narradores en segunda persona es un tipo de narrador, de hecho se llama así, el narrador de segunda persona. Ya habíamos hablado de esto en la charla pasada, muy complicado. Yo lo uso muchísimo en la poesía, la gente lo usa como narrador epistolar, escribiendo cartas, etcétera, no necesarias cartas de amor como dice aquí, pero cartas en lo que es la narrativa epistolar. El objetivo del lector, el objetivo de este narrador es que el lector se sienta involucrado, o sea, que tú haces al personaje parte de tu, o sea, parte de tu historia. Entonces hay muchos libros que narran juegos de video y juegos de diferentes cosas que lo están usando en el tiempo moderno. Es interesante, la gente que ha leído en ese tiempo me dice que es un poco incómodo, pero que uno se acostumbra. El lector se convierte en un personaje más de la historia, por eso pues debe llegar a gustar. Es difícil mantenerle la atención a las novelas, y yo lo uso mucho en mi blog. Tengo un blog, un pedacito de Cuba, yo lo uso mucho, así que no le teman si tienes que hablar en tú como narrador. Recuerden, estamos hablando de en qué tiempo y en qué persona habla el narrador, entonces es importante que usted se saque de la mente los diálogos de su historia. Estamos hablando simplemente en qué persona se está contando la historia. Hay un libro de Cortázar que lo quiero leer, se llama Usted se tendió a su lado, lo encontré, parece bastante interesante, yo no lo he leído, no sé si alguien en el grupo lo ha leído, nos puede decir algo sobre ese cuento, pero quiero leerlo porque quiero leer algo en segunda persona y ver si me enamora o lo odio completamente. Entonces, dice Elizabeth que en la historia que estoy escribiendo tengo varios narradores conviviendo, espero que logren diferenciar entre ellos. Una técnica bastante difícil de lograr, pero la vamos a ver aquí en uno de los tipos narradores especiales, que son los mixtos, y te voy a dar ejemplos de lecturas que debes hacer para que veas dónde se logran bien. Y a mí me encanta esa historia de que todo el mundo diga que muchos personajes tengan la perspectiva de un mismo hecho. A mí me encanta esa historia y alguna vez quisiera escribir algo así, nunca lo he hecho. En el sentido epistolar, dice Adrián, las amistades peligrosas de Cordelos, de la Cloas Noveo, está construido así. Pues lo voy a buscar, Adrián, las amistades peligrosas, eso está magnífico.
y muchas gracias por ese dato. Y en tercera persona, entonces los tipos de narradores que todos conocemos y que todos estamos acostumbrados, que es realmente el tipo de narrador que muchas de las novelas clásicas presentan. El más común es el omnisciente, que lo sabe todo, mucho más allá de lo que saben los personajes, y por eso puede dar giros interesantes y plantar cosas en la mente del lector y dar pistas al lector que ni siquiera los personajes saben. Entonces está el narrador observador, que es un poquito más testigo presencial de lo que está pasando y habla de los personajes, pero no está involucrado y no sabe mucho. Y el equisciente, que conoce a un solo personaje y da la percepción lugar de ese personaje por donde quiera que va, y todos los demás personajes actúan como si le estuvieran pasando al personaje que él conoce. Entonces voy a hablar del omnisciente. Ahora, yo en muchas de mis novelas lo uso. Me gusta el concepto de saberlo todo como narrador y empezar y darle las pistas que necesito que la gente tenga para que llegue a un final fuerte y justificado. Normalmente por ahí va mi estilo, muy clásico. Me encanta contar la acción, los sentimientos de todos los personajes. Me encanta esa onda de poder tejer todo eso en un mundo donde le doy suficiente al lector para que él entienda por qué la historia va por donde va. Puedo incluso juzgar al personaje y dar mis impresiones como narrador, y eso me gusta porque hace a ese personaje, que es el narrador, parte de la historia. Entonces puedo también hacer unos ciertos pactos con el lector de que me guarde ciertos secretos hasta que la escena salga y el lector diga, esto que me dieron aquí atrás o aquí adelante al principio de la historia, por eso es que salió aquello, claro, si yo lo veía venir. Entonces el lector se siente como que claro que eso iba a pasar, o que no, eso no puede pasar. Entonces ya estás dándole participación, aunque estés usando la tercera persona, no la segunda, pero ya le estás dando participación porque estás haciendo compromisos con tu lector. Por ejemplo, en mi novela Todo Cambia, en la de Paraíso lo Cubano, yo tengo un personaje al principio que entra como pintor, que parece inocente, es como un cameo, que parece inocente completamente este personaje, y es el personaje principal que rige el final de la novela y que nadie se lo esperaba, solo el lector lo podría esperar porque tuvo acceso a ese pedacito de la historia al principio. Entonces son pactos que uno puede hacer, y usando este tipo de narrador es una de las pocas formas que uno lo puede hacer. Entonces el narrador observador es más o menos como un omnisciente, pero cuenta la historia desde afuera. No puede juzgar, no puede hacer pactos, realmente nunca tiene acceso incluso a los sentimientos de la mayoría de los personajes, no tiene una participación activa. Usted puede variar, o sea, también en cuestiones, a mí no me gusta la monotonía del narrador en toda una novela. Usted puede variar y sentirse seguro de que puede ir entre el omnisciente y el observador, que es el más objetivo. Es un estilo muy cinematográfico y da idea de que usted está mirándolo todo desde una cámara, pero realmente no puede dar más allá de lo que ve a través de ese lente, ¿no? Entonces tengo, usted se tendió a su lado, sí, el cuento de Cortázar, ese es genial, tuteando a la vez. Yo me leí ese cuento también, Cristian, ese cuento es buenísimo. Ahí hay otro, lo voy a buscar, pero hay otro buenísimo también. Narrador invisible, es el que cuenta la historia, da tanto lo que se ve como lo que no se ve, sentimientos y vivencias también en tercera persona, y se desarrolla de la vivencia de los personajes y solo habla del personaje que ve. Es el equisciente, buenísimo para cuentos cortos, porque cuando usted usa ese tipo de narrador no tiene que desarrollar los personajes fuertemente como en un cuento que no tiene tanto espacio para hacer cosas como esa, y la gente lo usa mucho para cuentos cortos. Está el formato de narrador, que es monólogo interior,
yo el monólogo interior siempre lo veo como en primera persona, usado en diálogos protagonistas. Es muy lindo traerlo, aunque no se base toda su novela o todo su cuento en este narrador. Es muy bonito traerlo, yo lo traigo mucho porque cuando usted está hablando como protagonista, ese monólogo interior es muy importante para enganchar al lector emocionalmente con lo que usted está tratando de decir. Pero no lo uso mucho porque ya caemos entonces en tratar de hacer cambiar al lector, cambiarle la mente al lector sobre algo, o sea, que tenga cuidado con eso. Y en el mixto, que es el poliédrico o narración para personajes corales. Hablábamos de los personajes corales la vez pasada, que son estos protagonistas que son más de uno en una novela. Teníamos un participante que nos decía que él está escribiendo una novela donde el protagonista al principio es el padre y después es el hijo, no sé si recuerdan esto. Entonces, narrador mixto podría ser muy bien usado para este tipo de novelas. También está esta novela Mientras agonizo. No sé si ustedes la han leído, pero es muy interesante. Yo me la leí porque de veras esta técnica de narración nunca la he usado, pero me encantaría. Y en su novela él tiene muchos narradores, son 15 narradores dando su visión de un mismo evento, pero cada visión le añade un peso a la historia que la hace caminar. Entonces, cada personaje o cada narrador no te va diciendo lo mismo. Y entonces lo hacen a través de monólogos, son una especie de monólogos, todo el mundo da su versión, su visión, y en ese mundo va adelantando la novela basado en todos los elementos que va añadiendo cada personaje. Y es súper interesante, les recomiendo esta lectura que es buenísima. Y entonces, aquí vamos a cómo usted va a escoger su narrador para su historia, y esto cuando va a empezar a escribir lo tiene que tener bien claro, lo tiene que tener bien pensado, es casi parte de la planificación de la novela. Lo único que a veces pasa espontáneamente que usted pensó que este narrador debe hablar así y se da cuenta cuando la lee que es mejor escrita en un pasado, o es mejor escrito por una persona que está afuera, no que está tan involucrada. Por eso a veces yo le digo, de la historia que usted va a escribir, haga un cuento para que alguien le cuente a usted la historia, que es el cuento, le va a contar la historia como parte de la planificación. Entonces, primero, la primera pregunta, ¿en qué tiempo quiero contar los hechos? Estoy escribiendo la historia de mi padre. Yo quiero contar, si la estoy escribiendo yo y estoy escribiendo la historia de mi padre, yo quiero contar esa historia en pasado. Entonces, ya que tenga esta decisión, que a la historia de mi padre yo la voy a contar en un pasado, para yo poderme distanciar y traer la dinámica esta de tiempo presente y tiempo pasado como narrador a mi novela. Entonces después voy a preguntarme cuán involucrado yo como narrador estoy en la historia. Entonces, ¿soy parte de la historia o estoy afuera de la historia o soy testigo? Me voy haciendo esa pregunta para entonces llevar a qué tipo de narrador con relación a los que hablamos puedo yo capitalizar en mi novela. Si la simplicidad es la clave, o sea, la claridad de las ideas es lo más importante. Si yo tengo un narrador que está siempre en presente y de pronto empiezo a contar cosas en el pasado, puedo confundir al escritor en forma de tiempo. Tengo que hacerlo de una manera muy justificada y muy clara. O sea, se necesita mucho tiempo para practicar y poder llegar a este tipo de juegos de narradores. A la consistencia es la clave, porque de veras que el cerebro de nosotros como lectores no queremos estar realmente en qué tiempo estamos, tiene que estar todo bien amarrado y bien justificado para nosotros poder jugar ese tipo de cosas. Lee tu cuento, léelo en voz alta y mira a ver si funciona. Y también, o sea, escribe uno en primera persona y escribe uno en tercera persona y mira a ver en qué tiempo funciona mejor. O sea, le sirve, y si todo eso le sirve a la finalidad de la historia, si nosotros queremos dar una cosa más existencial y queremos dar una cosa corta y queremos dar una cosa que nos pasó a nosotros, pues claro que vamos al lado de la primera persona y de protagonismo. Pero si queremos contar la historia de alguien, lo estamos haciendo en pasado y queremos
estar súper involucrado en ese proceso. Podemos hacer casi protagonista, pero ver a la persona en pasado. O sea, tomen ese tipo de decisiones antes de empezar a escribir para que se pueda mantener honesto a su narrador. Cookie nos dice, gracias, Cookie Sandoval, William Faulkner, sí. Tenemos a Javier, a ver si estoy siguiendo, a ver si estoy siguiendo voy a empezar, yo creo que, tenemos a Jennifer. Las interrogantes que pasaban por su cabeza tumbaron su frente sobre la blanca manzanilla que adornaba su laptop. Entonces, su cabeza, estamos hablando en tú, exactamente, estamos hablando en usted, estamos hablando en segunda persona. Tenemos, usted se tendió a su lado, del cuento de Cortázar, está husteando y tuteando a la vez, muy interesante, seguro que en ese cuento está dando está dando una idea de cómo el narrador trata a cada personaje y por eso es que usa las diferentes formas de la segunda persona. Rashomon es una buenísima referencia también y dice Adrián y Cookies, ¿quién es el autor de Mientras Agonizo? Mientras Agonizo es William Faulkner, quien lo escribió, magnífica esa historia, tiene que, si está escribiendo con muchos narradores en su historia, tiene que leer esa historia. La historia comienza en primera presente porque el protagonista no recuerda, pero una vez que recupera su memoria, pienso cambiar el tiempo a pasado. Esa es en tu historia, ¿sí, Javier? Que empiezas en presente y después vas a pasado, o sea, estás usando el presente y después en la técnica de los recuerdos, que es una especie de monólogo interior, entonces vas al pasado, eso es lo que me estás queriendo decir, creo, a través de, si entendí bien, lo cual está bien usar el pasado como recurso siempre que mantengas tu presente en la mente del lector para que el lector de pronto sepa que es un recuerdo. Cuando tú vas al pasado, tienes que asegurarte de que eso queda bien claro porque si no confundes al lector con relación a tiempo gramatical. Si te entendí bien, esa sería mi respuesta. La frase de arriba es de tu libro Todo Cambia. Jennifer, la frase de arriba es de tu libro Todo Cambia. Cuéntanos sobre eso, por favor. Jennifer, ¿cuál es la frase de arriba? No entiendo. No entiendo. La frase que me habías dado. La frase de arriba. La frase de arriba estamos hablando, Jennifer nos había dejado una frase que es las interrogantes que pasaban por su cabeza tumbaron su frente sobre la blanca manzanilla que adornaba su laptop. Pues ella tenía una Mac, una iPod, la protagonista, las interrogantes que pasaban por su cabeza, el primer verbo ahí siendo pasaban, entonces yo cuento esa historia muy en pasado y ya ahí te hacen la pauta del pasado. Tumbaron su frente, o sea, es muy poética esa frase y está bastante cargada, pero es realmente lo que pasaba por su cabeza. Era tan pesado que se la tumbó sobre la manzanita de la laptop. Entonces, en esa historia, en Todo Cambia, yo uso el narrador, es muy en pasado y es muy omnisciente y juguetea muchísimo, muchísimo con el lector y por eso ha sido tan interesante la novela en el término de que el lector, la muchacha se mete en una página de fetiches, pero todos los pedacitos que yo le di al lector se convierten en un choque, en un conflicto y el lector lo veía venir, pero no sabía si los tiros le iban a dar así como ellos pensaban que le iban a dar. Entonces es un juego que yo hago mucho, a mí me encanta, por eso uso mucho el narrador omnisciente en mis novelas, porque me da mucho espacio para jugar con el lector y ponerle semillitas que ni siquiera
que ni siquiera el personaje sabe todavía, pero plantar semillitas para después. Y por supuesto, en esa oración, si quieres saber un poquito más, Jennifer, es muy poética. Yo, como decíamos en la charla pasada, uso mucho la poesía como técnica para describir las cosas pesadísimas de que pueden pasar en la vida cotidiana y que pasan en el libro, pero les traigo la poesía para alivianarla y es la única manera que soy poeta antes de ser novelista y es la única manera en la cual yo me puedo sentar a escribir una novela si pienso que estoy escribiendo poesía. Es otra de esas mentiras que nos decimos nosotros a nosotros mismos. Cookies está utilizando tercera persona y tiempo pasado. Tercera persona y tiempo pasado. Buenísimo esa combinación. Tercera persona te da mucha libertad y te da mucho poder como narrador en hacer giros y en hacer cosas del pasado y traer gente nueva, en sacar sentimientos de gente que a veces no hay otra forma de sacarlo que el narrador lo diga. Entonces, buenísima, a mí me gusta muchísimo, la verdad. Entonces, aquí ya tenemos cómo escoger realmente qué preguntas hacernos y cómo decidir qué narrador vamos a tener en nuestra historia. Los invito a que reflexionen mucho sobre eso. Creo que no hay más comentarios aquí. Ups, estoy pasando en el lugar equivocado. Pues gracias por unirte a este pedacitico de charla que les dejo aquí en YouTube. Es parte de una de las grandes charlas y lecciones que hacemos como parte del Club de Escritores. Escribe el libro que vive en ti, un sistema basado en las 4P de producir un libro. El primero es preparar la obra, segundo es producir la obra, tercero promover la obra y cuarto publicarla. Así que bienvenido al espacio y si desean ser parte de estas charlas gratis que tenemos virtualmente a cada rato, pues me dejan su correo y yo los invito cada vez que haya una. Adiós.